Yo nací en el año 30, donde se acababa de descubrir algo que a ustedes les parecerá sumamente antiguo. Se había descubierto de que hay otros universos, que hay otras galaxias. Hasta ese momento se pensaba que la Vía Láctea, la galaxia donde estamos, que tiene 200.000 millones de estrellas, no se sabía que tiene planetas más que los que rodean el Sol. Se pensaba que eso era el mundo, el universo, todo el universo que según los creacionistas, creado por Dios, en fin, lo que fuera, ese era el universo. Acababa de salir a principios del siglo XX la teoría de Einstein, que hizo una sola cosa del espacio y del tiempo, cosa que demoró mucho en pegar, en entenderse. Es decir, Einstein publicó su teoría en la primera década del siglo XX, pero le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, porque dicen que en la Academia Sueca nadie entendió la teoría de Einstein. Y cuando yo era chico, la gente hablaba de eso, pero nadie lo entendía. Recién tomó muchas décadas hasta que la física de Einstein llegara a las universidades y llegara a las escuelas. Pero la física de Einstein cambió algo fundamental, cambió el enfoque y le dio un nuevo enfoque a la física. Se comenzó a ver las cosas distinto. Menciono esto simplemente porque quiero darles una idea de cómo el siglo XX, qué cambios se produjeron. Para esto tenemos que tener en cuenta que en el siglo XX, a principios del siglo XX, apareció el avión, que hubo muchas innovaciones que cambiaron completamente la visión del mundo. En los años 30, en realidad al final de los años 20, una señora, una astrónoma, Henrietta Swan-Leavitt, en el observatorio de Characato de Arequipa, descubrió las estrellas cefeides, que son unas estrellas que varían de luz, y que le sirvieron al señor Hubble, que nunca le dio el crédito a ella que mereció, descubrir de que el universo está en expansión, descubrir las otras galaxias, que había otras galaxias, que no era la galaxia, que era la nuestra, era solo una de tantas, y comenzó a cambiar completamente la escala a la cual vemos el universo. Si ustedes piensan que en toda la historia de la humanidad, la historia de la cultura humana, de la civilización es un instante. Yo después les voy a hacer al final les voy a hacer una pequeña escala de tiempo. En todo este tiempo se pensó, la mayor parte del tiempo se pensó que la Tierra era el centro del universo, que todo daba vueltas alrededor de la Tierra, inclusive el Sol. Recién en el Renacimiento, con Copérnico, la Tierra salió del centro del universo. Con Galileo se descubrió que otros planetas tenían satélites. Fuimos perdiendo importancia, y fue justamente a los principios, mitades del siglo pasado, del siglo XX, que nos dimos cuenta que somos, pues,
eso de un granito de arena es demasiado grande. Nada, pues hay más de 1.000 millones de galaxias y cada galaxia tiene más de 100.000 millones de estrellas, o sea que estamos hablando de cifras con veintitantos ceros, o sea que son muy fáciles de escribir, pero difíciles de imaginar. Entonces, este es un primer shock que nos viene, que demoró en calar, demoró en darse cuenta la humanidad de que en realidad somos menos que un granito de arena en un inmenso universo. Muy bien. Esto fue, digamos, tuvo un impacto filosófico, un impacto en el enfoque que digamos, la actitud de la gente hacia la vida tiene un impacto, el darse cuenta de que las cosas no son como se pensó durante mucho tiempo que eran. Simultáneamente esto, completamente por otro lado, las ciencias de la Tierra fueron avanzando. Hay un señor Wegener que era un científico alemán, estaba dedicado en realidad a la meteorología, pero se dio cuenta de que mirando el mapa, cosa que mucha otra gente se dio cuenta, de que América encaja en África. Y comenzó a estudiar seriamente la formación de los continentes, y llegó a la conclusión de que los continentes se mueven. Esto, por supuesto, ante la geología clásica, las ciencias clásicas lo ridiculizaron, pero al final resultó ser realidad. La teoría de Wegener cambió la visión de la Tierra. Comenzaron de repente a encajar todos los estudios de paleontología, los estudios de los fósiles, los estudios de, qué sé yo, de los dinosaurios y de todo. Bueno, los dinosaurios llaman la atención porque son pintorescos, pero son parte de la fauna pasada, simplemente parte del registro geológico. El registro geológico de repente se comenzó a armar, y se comenzó a armar la historia de la Tierra. Pero esto hay otro detalle muy importante. En el siglo XIX, Darwin había propuesto la teoría de la evolución, por supuesto con toda la laraca que esto causó. Los curas pitearon porque dijeron que no puede ser, en fin. Bueno, la historia es tan conocida que no la voy a repetir, pero el asunto es de que Darwin tenía un grave problema. El tiempo que necesitaba la evolución, no había manera de que el Sol pudiera tener la edad que tenía para que funcione la evolución. En otras palabras, la evolución duraba más de lo que se sabía en ese momento que podía haber durado el Sol, porque si el Sol quemaba, producía energía y quemaba algo a una velocidad determinada, no podía tener los cientos de millones de años, que ahora se sabe que son 4.500, pero en ese momento ya 100 millones de años era mucho. Varios geólogos propusieron, Lyell principalmente propuso una teoría por la cual la erosión necesitaba cientos de millones de años para producir la Tierra tal como estaba hoy. Hasta que, esa es otra cosa que cambió, cambió lentamente, pero inició un cambio sustancial, fue que el señor Becquerel descubrió la radiación y se descubrió una nueva fuente de energía. Cuando Einstein calculó la energía que producía las reacciones nucleares, la conversión de materia en energía, la famosa fórmula que todos ven, E energía igual mc cuadrado, la masa multiplicada por la velocidad de la luz, que dice que más o menos 1 gramo de materia convertido en energía da la energía que daría un barco de TNT explotando. Eso dio
la base para que se supiera de dónde viene la energía que da la vida en la Tierra, o sea, el Sol. Todo eso se descubrió a principios del siglo XX. Entonces, ya a principios del XX tenemos una visión nueva del universo, un universo en el cual hay otras galaxias, en el cual somos uno de 200.000 millones de estrellas, el Sol, es un sistema solar, es uno de 200.000 millones. Ahora ya se sabe que son casi todos sistemas solares más o menos parecidos, que probablemente el número de planetas supera el número de estrellas, pero eso, vamos a llegar a eso después, ese es el siglo XXI. Y estamos ante una serie de cambios que todavía, si bien están registrados, son trabajos científicos presentados, todavía no han entrado a la conciencia de la gente. Es algo que justamente la Internet y la época de ustedes del siglo XXI está cambiando. Hoy es mucho más rápido el proceso por el cual un descubrimiento, una nueva filosofía, un descubrimiento trascendental, no lo ha habido en el siglo XXI por si acaso, pero si es que lo hubiera, va a llegar mucho más rápido y va a ser mucho más rápidamente captado y va, por decirlo así, va a influir en todo, en lo que pinta la gente, en la escultura, en la comida, en todo, porque estos enfoques grandes cambian la actitud de la gente hacia la vida. No se dan cuenta al principio, pero como les digo, la relatividad Einstein la planteó en la primera década del siglo XX, pero hasta la segunda mitad de la década del siglo XX la gente no sabía, no hablaba de la relatividad porque era un tema indudablemente de gran actualidad, pero nadie sabía de qué se trata. Ahí hay una anécdota bien interesante. Un famoso químico que hizo el viaje en el barco con Einstein al final de los años 30, cuando él se fue a Estados Unidos, se pasó todo el viaje con Einstein en el barco, y cuando llegó le preguntaron, le dice, ¿qué tal? ¿Y te ha explicado la relatividad? Ojo que estamos hablando de un químico Nobel de renombre mundial. Le preguntaron, ¿y cómo es? ¿Ya te ha explicado? Le dice, bueno, sí, no me ha hablado de otra cosa todo el viaje y estoy absolutamente convencido que él sabe de qué se trata. Es para que se den ustedes cuenta que las cosas demoran en llegar. Ustedes hoy en día todos tienen alguna computadora, alguna de estas vainas, alguno y las manejan con un procedimiento, un protocolo de funcionamiento. Bueno, todo ese protocolo yendo hacia atrás, bajando hacia las bases, es un protocolo que se basa en un proceso lineal de solo ceros y unos. Y en realidad la eficiencia del sistema se basa en la velocidad con la cual se procesan. Es una cuestión de ponerse de acuerdo qué secuencia de ceros y de unos, qué significado tiene. Pero si yo puedo procesar 1 gigabyte, que es 1.000 millones, ¿no? Porque, a ver, mega es 1 millón, pues, ¿no? Giga es 1.000 millones. Puedo usar una serie de secuencias relativamente largas simplemente para indicar posiciones o para separar. Es una cuestión de ponerse de acuerdo y se han puesto de acuerdo. Y esto ha dado lugar a todo un nuevo sistema, no solo de comunicación, sino de control y de procesamiento de información. Entonces, nace la computadora. Ahora, el gran salto de la computadora se debe a un elemento externo que no tiene que ver con
con el cómputo ni con los procesos lógicos que sigue el cómputo, que es Shockley con el transistor. Porque antes, la primera computadora de IBM que ocupaba más que este cuarto, solamente y hacía menos de lo que hace mi teléfono, que es el teléfono más chicha, porque no es un teléfono inteligente, es simplemente para llamar por teléfono. Sin embargo, hace más de lo que hacía esa computadora. Porque esa computadora funcionaba con tubos de vacío, que son básicamente la misma válvula electrónica que el transistor. Entonces, cuando Shockley y compañía inventan bueno, hay una discusión sobre quién lo inventó, pero yo creo que fue Shockley. Bueno, cuando inventan el transistor, comienza a reducirse este enorme cuarto lleno de tubos de vacío, se comienza a reducir y se convierte en una máquina. Bueno, primero, antes de convertirse en una máquina, se crea toda una nueva familia de máquinas que se conectan con cablecitos y se hacen circuitos, que es el paso de la computadora IBM, que fue la que en realidad le dio, con eso nació la industria, pero con el transistor, todos esos cablecitos y tubos se convierten en, bueno, primero en chips bastante grandes y después, de acuerdo a la ley de Moore, cada 18 meses se supone que el chip se reduce a la mitad. Y aquí viene un salto que es también, curiosamente, un salto que quienes lo hicieron no se daban cuenta del salto que lo estaban haciendo, que es la primera se llamó ARPAN, que fue en la Universidad de California del Sur en Los Ángeles, y simultáneamente el ejército americano hizo el ARPANET, que fue una manera de comunicarse digitalmente. O sea, utilizar el lenguaje de la computadora de unos y ceros, y no, en fin, el que ustedes conocen, para establecer conexiones a distancia. En otras palabras, una idea sumamente sencilla. En lugar de usarlo solamente en el procesamiento dentro de esa máquina que ya existía, usarla para conectar las máquinas. Y el ARPANET dio base a la Internet, porque inmediatamente la gente se dio cuenta de que esto funcionaba y era sumamente sencillo, era simplemente pasar la información lineal, igualito que el Morse, porque la idea de la secuencia lineal es la misma del Morse, que para el caso es la misma del radio, es modulación. El Morse también tenía solo dos señales, la raya y el punto. Ahora tenemos 0 y 1. Pero la Internet nace con el medio de comunicación disponible, que es el teléfono. Ustedes no son muy jóvenes, pero aquí alguien de ustedes ha tenido un módem telefónico. Cuando nació la Internet, se llamaba por teléfono y uno se quedaba sin teléfono mientras estaba usando la Internet porque usaba el alambre. Entonces, ojo que miren ustedes en la complicación, porque la Internet funciona digitalmente, pero el alambre, el teléfono es análogo. ¿Por qué se llama módem? Modulación, demodulación. Modem. Por un lado lo modula, a la salida lo modula para que vaya por el alambre, y lo demodula, modem. Modula, demodula. Y al otro lado el mismo aparatito hace el trabajo inverso, y estas fluctuaciones las convierte en ceros y unos con todas las fallas, con todo lo que fregaban esos aparatos, pero era una maravilla porque antes no había nada, ¿no? Entonces ahí se llega es un proceso autosostenido porque la cantidad de gente que quiere conectarse a Internet es enorme y alguien se da cuenta de que es mucho más fácil usar la comunicación digital directa, bueno, y estamos en lo que estamos hoy.
Eventualmente viene se prescinde del alambre, se usa solo la fibra óptica, que tiene una enorme capacidad, tiene una banda anchísima, para llevarlo lejos. Pero, por ejemplo, yo tengo un Wi-Fi acá, entonces entro con una onda bastante corta, que tiene un espectro, tiene un ancho de banda grande, y puedo mandar mis cosas sin necesidad de ninguna conexión física. Entonces cualquiera de ustedes prende su vaina, está allá y ahora se conecta. Pues no. Entonces estamos, y aquí llega gente como Gates y Jobs. Uno dice, ¿qué han inventado? Bueno, aquí ya entramos a un campo en que todo está inventado. Sin embargo, le falta mucho. En otras palabras, Gates es un muchacho muy inteligente que tiene muy buenos contactos por parte de su mamá con la gente de IBM, y es un chico muy hábil, y entonces la mamá le dice a un señor que es jefe en IBM de que tiene un hijo que es un trome haciendo programas, y como la IBM va a entrar en PCs, dice, bueno, librar de esta vaina, que lo haga este chico. Bueno, este chico hoy es el hombre más rico del mundo. Y se lo merece porque lo ha hecho bien. Jobs, bueno, la historia de Jobs no la voy a contar porque todo el mundo la conoce. Es un hombre que ve las cosas. Y mi primera computadora fue una Apple 500, no me acuerdo cuánto. Y creo que fue una de las primeras que trajo el mouse. Por si acaso el mouse no lo inventó Jobs ni Apple, lo inventaron los señores de, ¿cómo se llaman? Los de las copiadoras, los de Xerox. Pero no sabían qué hacer con él. Eso también para que vean ustedes de que estas buenas ideas muchas veces le falta remate. Que muchas veces se necesita más de uno, que no basta tener una buena idea. Y es más, muchas veces el tener una buena idea no solo que no es suficiente, sino que no es nada. No es nada porque hay que aplicarla y el hacerla, lo que decía Edison, ¿no? 1% pensar, 99% trabajar. El tratar de poner la idea, no creo que la proporción sea tan dramática, pero es más a favor, digamos, es más el porcentaje del trabajo para aplicar la idea, ¿no? Y en eso, justamente, esa es para mí la parte de Jobs, lo que yo llamaría hands-on, ¿no? O sea, hacer las cosas, no que las hiciera él personalmente, que fuera sumamente hábil con las manos, pero sabía exactamente lo que quería y cómo debía funcionar. Ahora nos encontramos con que todo este progreso y todas estas maravillas que tenemos nos han metido en un hoyo serio, porque todo lo que de lo que hemos hablado requiere energía, y la energía la estamos obteniendo más que nada por combustión. Nosotros vivimos por combustión. La energía está en la molécula de la C con H, carbono e hidrógeno, que contiene energía. Cuando se oxida, se libera, se quema. El C se va con el O y se convierte en CO2, y el H se va con el O y se convierte en agua. Y el CO2 se va para arriba, sirve de invernadero y evita de que la radiación del Sol regrese al espacio y se calienta la Tierra. Por otro lado, la población humana se ha medido en millones por miles y miles de años hasta cuando la gran peste en el siglo XIII, XIV, la población humana era unos 600 millones. Hoy día somos 6.000 millones y la curva es exponencial porque a partir de Pasteur, que inventa la microbiología del siglo XIX, alcanza 1.000 millones. En mi vida, desde que yo nací hasta hoy, la población se ha duplicado, más que duplicado, de menos de 3.000 millones ha pasado a 6.000 millones.
todos comemos, todos consumimos energía, que es desgraciadamente de fuentes agotables, que se agotan. Nos alimentamos de cosas que crecen en el suelo, pero para cultivar el suelo hay que tirarse abajo los bosques, que son los que reciclan el CO2. Entonces hemos llegado a un punto en el cual estamos cambiando el planeta. Se le ha puesto de nombre antropoceno. Antropos es hombre y seno es la época reciente. La época le han puesto de nombre antropoceno. Estamos alterando el planeta a pasos acelerados y las proyecciones son malas. Si nuestro consumo de energía sigue los patrones, nuestro consumo en general sigue los patrones que seguimos hoy, vamos a tener una crisis en el año 2050. Simplemente para darles algunos ejemplos de las cosas que van a pasar, los niveles del mar suben por dos razones. Primero, porque se derriten los hielos, que es donde está el agua dulce. Nosotros vamos a estar de entre los más fregados porque nosotros vivimos, nuestra costa, nuestra agricultura vive de los glaciares que están en los Andes y que están desapareciendo. Pero además el nivel del mar va a subir porque el agua caliente se expande, el agua se expande con la temperatura y va a subir los niveles del mar. Y algo como el 60% de la población humana vive en los bordes del mar, vive cerca del mar. En fin, eso es simplemente uno de los problemas. El otro es la alimentación. Habrá alimentos genéticamente modificados que van a requerir menos agua, menos terreno, menos insecticidas, pero no van a alcanzar. Y ya hay un proyecto serio de la FAO para que aprendamos a comer insectos. En fin, el panorama se presenta difícil porque hemos tenido demasiado éxito y no nos hemos dado cuenta de que este éxito ha sido a costo de recursos no renovables. Entonces, ahora hay conciencia, todo el mundo está de acuerdo en que hay que cambiar los patrones de consumo. Lo que pasa es que lo haga mejor el vecino porque yo estoy bien cómodo. Así es que en eso estamos. Gracias.